Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentsply Sirona. Es un gusto para mí presentarles al doctor Carlos Acevedo con el tema Implantología Integrada. El futuro nos alcanzó. Muy buenos días, doctor Acevedo. Bienvenido al aula virtual. ¿Nos escucha, doctor Acevedo? Los escucho perfecto, ¿me escuchan bien? Lo escuchamos muy bien, doctor. Bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Bueno, muchas gracias, Diana. Primero, pues quiero agradecerles la invitación a César, a Dentsply Sirona y al grupo de inteligencia dental, a ti, Diana, a Héctor. Estoy muy contento de estar acá, de poder compartir con ustedes un poco de lo que es la experiencia que he tenido o la curva de aprendizaje en este proceso que podemos llamar cirugía guiada, que en realidad, aunque lleva pocos años, la proyección de crecimiento y de avance ha sido a pasos agigantados y nos permite generar protocolos de tratamiento muy predecibles y con mayor seguridad para nosotros. Cuando nosotros empezamos nuestra curva de aprendizaje, usualmente empezamos por un implante. Vamos a ver. Inicialmente empezamos lentamente, vamos adquiriendo confianza, vamos colocando un mayor número de implantes, vamos sintiéndonos más seguros y en la medida que más colocamos implantes, cada vez nos sentimos más seguros. Pero esa seguridad también implica muchas cosas. A veces nos confiamos, a veces perdemos nuestra luz, a veces perdemos nuestra orientación y pueden ocurrir fracasos, pueden ocurrir errores. Todos en algún momento de nuestra profesión, en algún momento de nuestra práctica clínica, hemos tenido fracasos, tanto quirúrgicos como en la parte de rehabilitación. Y todos, en cierta medida, en la medida que pasan los años, nos volvemos más cautelosos y lo que menos o lo que más queremos evitar es precisamente que esta serie de problemas, esta serie de inconvenientes ocurran. ¿Por qué cuando nosotros planeamos algo, como ustedes ven acá en la pantalla donde estoy señalando con el cursor, lo que planeamos difiere del resultado? Y esto pues nos genera estrés porque llega el momento de tomar decisiones y de pronto necesitamos retirar ese implante, si de pronto lo dejamos pero hay que controlarlo, el no saber qué puede pasar, eso genera mucha incertidumbre. Así, obviamente el implante esté cerca, se toma la decisión de dejarlo, así la proyección de la rehabilitación sea correcta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros como clínicos, a veces, cuando tenemos más experiencia, pensamos que probablemente no necesitamos de una guía quirúrgica para un caso como este, en el cual vamos a colocar un solo implante, en el cual está adyacente a 2 dientes, hay un espacio aceptable, y yo sé que muchos de ustedes, si hacen este tipo de cirugías, lo han hecho. Y muchos de nosotros a veces nos confiamos y nos sentimos muy seguros de realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos sin guía quirúrgica, hasta que ocurren situaciones como esta que nos hacen reflexionar y nos ponen a pensar sobre cómo podemos hacer para prevenir o minimizar este tipo de riesgos que yo sé que ninguno quiere tener, pero que todos los hemos tenido. Pues bien, tenemos herramientas hoy en día para hacerlo. Este avión que ustedes observan ahí, de pronto muchos de ustedes lo reconocen, es un DC-3. Ese avión fue creado e inventado en Estados Unidos más o menos en 1935.
lo curioso del asunto, lo interesante del asunto es que hoy en día todavía hay muchos aviones de esos en el mercado. Por ejemplo, en mi país, en los llanos orientales, en el Amazonas, básicamente hay varios aviones que sirven como medio de transporte para esas regiones. ¿Y por qué la gente utiliza esos aviones en ese momento, si son, digamos, ya obsoletos o si de pronto no tienen la tecnología? Pues porque es lo único disponible, es lo único que hay y es con lo que tienen que acostumbrarse, con lo que tienen que defenderse. Pero yo estoy seguro que si a nosotros nos pusieran a escoger entre volar en un avión de estos o en un jet de estos, pues probablemente vamos a escoger el segundo, porque tiene la tecnología, porque es más seguro, porque es más cómodo y porque es más rápido. Pues mucha gente hace la analogía con los teléfonos antiguos y con los celulares de hoy, con los juegos de video antiguos, con los juegos de video de hoy. Yo hoy quise hacer esta analogía con los aviones porque me gustan mucho. Y el DC-3 de la imagenología, lo llamaría yo, es esto, la radiografía panorámica, en la cual la radiografía panorámica inicial, que era totalmente análoga, que básicamente fue desarrollada inicialmente por Numata en el Japón en 1934, o sea, haciendo como la analogía con el DC-3, obviamente siguió un proceso de evolución hasta pues, en los años 50, cuando se fue perfeccionando, cómo se fueron perfeccionando los equipos panorámicos por diferentes casas comerciales. Pues esa era la herramienta con la que contábamos hasta hace unos años, y donde ese es el único medio de diagnóstico disponible y lo usan porque es lo único que hay. Pero hoy en día tenemos más alternativas y yo pienso que estamos en la obligación de utilizarlas. Esta imagen del odontólogo señalándole la panorámica al paciente es muy frecuente, pero yo creo que cada vez va a ser menor y no vamos a estar mostrando una placa de acetato en el ventanoscopio, como lo llamo yo, en el negatoscopio o al aire, sino básicamente le debemos mostrar o vamos a estar mostrándole a nuestros pacientes sus planes de tratamiento directamente en el computador. Muy bien, la tomografía computarizada con BIM, la tomografía computarizada de Ascónico, llegó para quedarse y con una serie de beneficios que son muy importantes. Si vemos los antecedentes, pues la tomografía como tal nació en los años 70 al principio, creada por Hounsfield, basado también en los trabajos del matemático Cormack. Ellos desarrollaron el primer equipo de tomógrafo. Eso les valió que obtuvieran el Nobel de Medicina y Fisiología en el año 79. Como todo equipo, como todo invento, así como le ocurrió a la radiografía panorámica que se fue perfeccionando, pues los tomógrafos también se fueron perfeccionando. En el año 98 surgió la tomografía computarizada helicoidal con un mayor número de sensores. Pasó de tener uno, luego a tener dos, a tener 64 sensores y a tener unas de luz, pues obviamente unas de rayos, perdón, más preciso, y unas de rayos con un sensor de mayor capacidad, lo que permitía disminuir la radiación. Hay que recordar que la tomografía computarizada, una de las desventajas es la alta dosis de radiación que recibe el paciente en un estudio. En ese mismo año, en el 98, Mosso y colaboradores, basados o deseando crear un estudio que fuera tomográfico, pero que no tuviera ni la dosis de radiación que tenía la tomografía convencional, ni tuviera los altos costos de tomarse ese tipo de tomografía, desarrollaron la tomografía con BIM. Y a partir de ahí empezó el desarrollo en los años, al inicio de los años 2000, 2001, 2002 empezó a desarrollarse poco a poco y las casas comerciales empezaron a interesarse en este tipo de equipos y cada vez los han ido perfeccionando más hasta obtener lo que tenemos hoy en día en cuanto a imagenología, que es de lo que vamos a hablar ahora en un momento. Este tipo de archivos, tanto la tomografía computarizada como la tomografía con BIM, tienen, el idioma con el que hablamos es de los archivos DICOM,
Este tipo de archivos nos permite utilizarlo o abrirlo en cualquier software que tenga que ver con imágenes médicas. Esto no quiere decir que no tengan aparte cada equipo su software independiente mediante el cual se puedan utilizar las diferentes herramientas que haya creado cada fabricante para optimizar las mediciones, para optimizar los planeamientos en cada caso. La diferencia básica entre una tomografía computarizada normal y una tomografía con BIM es esta que ustedes están viendo aquí en esta imagen. La tomografía computarizada tradicional muestra el haz de radios en forma de abanico muy delgado y el sensor es igual de delgado y va recibiendo la imagen o va captando lo que nos va emitiendo la radiación. El paciente debe estar acostado y se va desplazando en la camilla mientras el equipo va girando alrededor de la zona en la cual queremos escanear. En este caso, pues estamos haciéndolo en cráneo, pero en la tomografía, pues obviamente se utiliza en cualquier área del organismo que se quiera observar. A diferencia de la COM-BIM, en la cual es un solo rayo de forma cónica que va a abarcar de una sola vez toda la superficie que queremos observar, quiere decir que el equipo gira solamente una vez alrededor del paciente y se obtiene la imagen de una manera más rápida y con muchísima menos radiación. En este caso, para poder tomar toda el área, pues el número de giros va a ser mayor, el número de radiación va a ser mayor. Ahora, en esta imagen que estamos observando, es pienso que más fácil entender el mecanismo de la posición de la tomografía con BIM o de haz cónico, y es que primero el paciente se encuentra de pie o se encuentra sentado, y recordemos que para un análisis de oclusión, para un análisis de posición mandibular, para un análisis de articulación, pues es importante que el paciente se encuentre en esta posición, porque así vamos a obtener la posición ideal de las estructuras mandibulares, ya sea en reposo o en oclusión. En cambio, al estar acostado puede haber variaciones que nos pueden distorsionar un poquito la imagen o que nos pueden cambiar el patrón de oclusión de nuestros pacientes. Es segura la tomografía con BIM, la podemos utilizar como un medio rutinario para evaluar un paciente de implantes dentales, para un paciente que requiere algún estudio no solamente de implantes, sino quirúrgico en cuanto a cirugía maxilofacial. Primero, tenemos que hablar de lo que es la radiación, la dosis efectiva de radiación que recibe una persona en lo que se llama radiación de fondo o radiación natural. Todos los seres humanos estamos sometidos a radiaciones. Y eso se ha medido con diferentes estudios. Básicamente esta gráfica nos muestra que cualquier de los minerales, la exposición a los alimentos, la exposición a las radiaciones solares, la exposición a los equipos, al computador, al televisor, todos estamos sometidos a dosis de radiación que pueden afectar nuestro organismo. Y la dosis efectiva que se mide en milisieverts está, digamos, de acuerdo a varios estudios, estipulada, o básicamente una persona recibe 3 milisieverts por año de radiación, sin someterse a estudios, sin hacer nada particular que vivir su vida normalmente. Todos estamos sometidos a radiación y es considerado normal recibir en promedio anualmente 3 milisieverts de radiación. Hay personas que viven en zonas más altas, a nivel de mesetas o alturas de montaña. Entre más altura haya, mayor predisposición a la radiación. Entonces, más estemos a nivel del mar, menor predisposición. Habrá zonas zonas montañosas donde hay minerales más radioactivos. También está la exposición al famoso gas radón, que es un gas que no conocemos, no nos damos cuenta, no lo vemos, no lo percibimos, pero ese gas radioactivo está presente en la Tierra, en nuestro planeta, y en algunas zonas es más denso y produce más contaminación que en otras. Pero si lo hablamos ya específicamente en cuanto a imagenología oral, imagenología en general, una tomografía normal, una tomografía convencional computarizada, observemos estas tablas comparativas
en cuanto a los milisieverts que recibe una persona cuando se toma este tipo de estudios. Y observemos una tomografía de cabeza, estábamos hablando de 2 milisieverts que recibe una persona, que equivaldría más o menos a 8 meses de la radiación que recibe una persona naturalmente con su exposición natural. Un TAC de tórax, por ejemplo, estamos hablando de 7 milisieverts, estamos hablando de 2 años. Quiere decir que este tipo de exámenes, obviamente, si son inminentemente necesarios, pues son una herramienta diagnóstica muy valiosa, pero no se puede tomar de rutina o no podemos estar pensando en hacer este tipo de evaluaciones constantemente en un paciente y debemos ser muy cuidadosos con ello. Nosotros, hoy en día, afortunadamente, no utilizamos este tipo de imágenes. Otro cuadro de otra fuente diferente, y lo traje a colación porque hay variaciones en cuanto a las dosis efectivas que recibe una persona de acuerdo a un cuadro o al otro. ¿Y a qué se deben estas variaciones? Que unos digan, por ejemplo, que un TAC de abdomen recibe 7 milisieverts y el otro dice que puede recibir 5 o 6, pues depende al equipo con el cual se haya hecho el estudio. Un equipo más antiguo va a tener mayor dosis de radiación, un equipo más moderno va a tener menor dosis de radiación. Por eso tenemos que tener en cuenta a dónde estamos enviando a nuestros pacientes. Donde hay equipos más modernos, van a recibir una dosis de radiación menor y nos vamos a sentir más seguros cuando estemos evaluando a nuestros pacientes. Y observemos, hay un comparativo muy famoso, pues, que es la radiología o la radiografía de tórax, en la cual se compara, se le da como una unidad 1 a una radiografía de tórax, y si comparamos una tomografía de cráneo equivale a tomarse 115 radiografías de tórax, a la misma radiación que recibiría una persona. Eso nos da la magnitud o la proporción en la cual un paciente está sometido a estas dosis de radiación altas. Una tomografía de abdomen, que es la más alta de todas, que estamos hablando de 10 milisieverts, estamos hablando de que equivaldría a 500 radiografías de tórax o a 4.5 años de dosis de radiación de fondo, de radiación normal, convencional, que recibimos en el día a día. En cuanto a la tomografía con BIM, básicamente la Academia Europea de Osteointegración hizo un consenso. El primer consenso fue en el año 2001 y eso fue publicado en 2002. Ya en esa época ya habían surgido los equipos o los tomógrafos con BIM y ellos estaban tratando o tenían la inquietud de generar una serie de patrones o de parámetros para el uso de este tipo de equipos para que no fuera de manera indiscriminada. Entonces ellos se basaron en cómo justificar, optimizar y limitar la dosis de los pacientes. Y eso vale la pena tenerlo en cuenta porque dependiendo del equipo que estemos utilizando, podemos obtener el mejor resultado o la mejor calidad de imagen con la menor radiación posible, y eso es lo que se busca con esto. Posteriormente, ese estudio de 2001 que se publicó en 2002, o sea, ya a los 10 años, salió un nuevo consenso, pasando 10 años, con 10 años de evolución de los equipos, y lo mismo, seguía el principio de utilizar la dosis más razonable posible para obtener los mejores resultados, obteniendo así un balance riesgo-beneficio que siempre sea favorable o que incline la balanza hacia el beneficio del paciente. Y yo creería que en la tomografía con BIM, el 100% de las ocasiones, el beneficio va a ser mayor que la dosis de radiación que recibe el paciente, ya que las dosis son mínimas o mucho menores comparables con una tomografía convencional. Si ustedes observan esta tabla, que es tomada del artículo anterior, y aquí en donde estamos subrayando, pues observemos que una radiografía periapical simple equivale a 0.002 milisieverts. Recordemos, y hagamos la analogía, que una radiación de fondo en el año, una persona recibe 3 milisieverts en un año, lo que equivaldría a 0.0082 milisieverts por día. Quiere decir que una radiografía periapical simple, pues es menos de la dosis de un día.
Un juego periapical, pues estamos hablando de un par de días o 3 días equivalentes, ¿no? Estamos hablando de una tomografía dentoalveolar, una tomografía craneofacial y una tomografía computarizada. Y observen esta última, esta tomografía computarizada que tiene una dosis menor, son con los equipos más modernos y en zonas específicas, específicamente hablando de la zona craneal, ¿no? No estamos hablando de una tomografía abdominal ni una tomografía de zona de tórax. Pero, ¿a qué nos referimos cuando se habla de dentoalveolar y craneofacial? Nosotros tenemos esto que ustedes llaman FOV, que es el Field of View, el campo de vista o el tamaño de la ventana que recibe la radiación. Nosotros en los tomógrafos de hoy en día los podemos variar. Y eso es bien importante porque nos sirve de gran ayuda. Vamos a verlo acá, en esta imagen. En el caso del tomógrafo Orthofox de Sirona, podemos observar que la pantalla más grande es de 11×10, pero nosotros podemos reducir ese campo de la ventana a 8×8 o a 5×5, de acuerdo al estudio que nosotros requerimos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si hay un caso de un paciente que solamente le falta una pieza, requiere un implante en esa zona únicamente, no se justifica tomarle una radiación o una tomografía completa, sino específicamente hacemos la tomografía del área que nos concierne para la parte quirúrgica. Así estamos optimizando la dosis y magnificando los resultados. Por otro lado, si hay un paciente que le faltan varias piezas, y se le va a colocar en el cuadrante 4 un implante, en el cuadrante 2 otro implante, pues no se justifica tomar varias tomas con la ventana de 5×5, sino que hacemos una sola toma con la ventana de 11×10 y vamos a obtener la totalidad de los maxilares y podemos hacer un planeamiento más detallado. Es importante que podamos seleccionar exactamente hacia dónde vamos o qué es lo que queremos para obtener los mejores resultados. Nuevamente, otro cuadro del mismo estudio, en el cual pues podemos ver la diferencia que hay entre una tomografía computarizada, la dosis de radiación que recibe un paciente, una tomografía dentoalveolar o craneofacial. Y estos márgenes o estos rangos de 0.030 a 1.073, por ejemplo, en el caso de una tomografía craneofacial, recuerden que varían o van los rangos dependiendo del equipo que se esté utilizando, dependiendo del tamaño del paciente, de la edad del paciente y de la calibración del equipo que se esté utilizando. Ellos generaron este consenso y básicamente pues lo que buscan es tener muy claro el paso a paso de qué hacer cuando llega el paciente para tomarle la tomografía. Sabemos que el paciente que llega pues la requiere, miramos la edad del paciente, miramos el tipo de examen para el cual se solicitó la tomografía. No es lo mismo si al paciente se le va a hacer una tomografía de control, si es un paciente el cual requiere, por ejemplo, detectar una fractura porque se manda por endodoncia. Para este último se requiere la más alta dosis porque necesitamos mucho detalle, mucha nitidez. Para el anterior probablemente utilicemos una menor dosis de radiación y eso lo permiten hacer los equipos modernos, como en el caso del Orthofox SL de Sirona. También es importante tener en cuenta la edad de cada paciente. Un paciente menor de 10 años tiene que ser inminentemente necesario realizar este tipo de estudios para poder hacerlo. La gran mayoría de veces no lo va a hacer, así que pues tratemos de evitar este tipo de tomografías en pacientes menores de 10 años. En un paciente entre los 10 y los 20 años, dependiendo de los requerimientos, pues lo vamos a tomar si es necesario. Un paciente de 20 a 30 años, pues ya el riesgo va disminuyendo. Un paciente entre los 30 y los 50 años, inclusive se disminuye a la mitad del riesgo. Y ya un paciente mucho mayor, prácticamente el riesgo es insignificante y podemos tomar las tomografías incluso iniciales, durante y de control. Pero tampoco pues debemos sobrepasarnos, sino que simplemente es para que lo tengamos en cuenta cuando estemos realizando este tipo de estudios. Bien, ya sabemos que la tomografía es segura. Ya sabemos la tomografía con BIM.
es segura, ya sabemos que la tomografía con BIM es económica, ya sabemos que la tomografía con BIM es más rápida, pero ahora hablemos de las bondades diagnósticas que nos permiten este tipo de imágenes. Acá, por ejemplo, en este caso, que nos llega un paciente, si ustedes observan acá, ese incluido, que si nos basáramos solamente en este tipo de imagen para realizar el procedimiento quirúrgico, probablemente el cirujano, al abrir su colgajo, se pudiera encontrar con una sorpresa. Observemos cómo sería la imagen, o cómo va a ser la imagen si lo vemos desde el punto de vista de una tomografía. Acá podemos ver la misma imagen panorámica, con la ventaja de que no tiene las superposiciones de las otras estructuras. Pero cuando empezamos a ver los cortes, aquí hacemos un doble clic en la zona que nosotros queremos ver en detalle, y miren, resulta que esa cordal está adentro del seno maxilar, en una posición más hacia palatino, más interna, y probablemente si nosotros hubiésemos querido hacer el abordaje por vestibular, pues no vamos a encontrar nada. Podemos hacer ese barrido de mesial a distal, de distal a mesial, de coronal a apical, y encontramos, ubicamos exactamente la pieza, y eso nos determina o nos permite realizar una planeación quirúrgica mucho más segura. Y si lo hubiéramos hecho basados solamente en la panorámica, probablemente se nos hubiera complicado la vida bastante, porque nosotros no hubiéramos encontrado nada. En este caso, pues sabemos que el procedimiento indicado aquí sería una cirugía de Cadwell-Loop para poder retirar la pieza. El paciente había sido enviado porque le había ocurrido al cirujano ese accidente. Otro caso en el cual al paciente se le realizó su endodoncia de manera exitosa, año 2014, y se le realizó su rehabilitación, su corona, una corona totalmente libre de metal, con un resultado estético muy agradable, la paciente feliz, todos felices. La paciente vuelve a los 2 años con dolor, con molestia, pero en la radiografía periapical, pues aunque hay unas zonas difusas, no encontramos realmente la causa. Decidimos tomarle una tomografía y observemos qué fue lo que encontramos. Podemos observar lo mismo, la ventana la podemos arrastrar o hacer doble clic en la zona que queremos evaluar y hacer ese barrido de mesial a distal, de anterior a posterior en cada corte, en el corte coronal, en el corte sagital y en el corte apical, y observen cómo en la zona palatina estaba la lesión. Ahí se alcanza a vislumbrar esa causa de esa lesión, y nosotros no lo hubiésemos podido detectar con la radiografía periapical, a pesar de que es muy nítida, que nos da muy buen contraste, nos da una medición muy buena, no vamos a tener ningún resultado, y gracias a este tipo de exámenes podemos realizar procedimientos o podemos descartar otro tipo de procedimientos, hacer tratamientos donde hay fracturas o hacer cirugías donde ya no es posible, o por el contrario, se requiere hacer una cirugía periapical. En fin, cada caso es totalmente diferente, pero este tipo de herramientas son las que nos permiten ir avanzando e ir mejorando en nuestros diagnósticos. Espero que hasta ahora vayamos bien en la charla, que todo esté en orden, que todos me estén escuchando y que sigamos. Entremos pues en el tema ya propiamente dicho. Como les digo, ya tenemos claro que la tomografía es segura, que la tomografía es económica, que la tomografía vale la pena utilizarla y que tiene un valor diagnóstico importantísimo. Ya no cabe duda que la tomografía con BIM es la herramienta a utilizar hoy en día en nuestros tratamientos odontológicos. Eso lo tenemos claro y está demostrado.
¿Cómo la vamos a utilizar o cómo podemos optimizarlo en el caso de los implantes dentales? Es para allá para donde vamos ahora. Cuando nos hablaban de cirugía guiada, o para los que llevamos unos añitos en esto, pues esto no es nada nuevo, ya tiene ciertos años. Y inicialmente se utilizaba para pacientes con edentulismos totales y poco a poco se fue integrando, se fue acoplando o añadiendo en casos de implantes o de pacientes con edentulismos parciales hasta terminar en casos de implante único. Y se fueron desarrollando y esto ha ido evolucionando cada vez más. Ya hay textos. Este texto de Andreas Parashis habla específicamente de las aplicaciones clínicas de la cirugía guiada. O sea, hay un texto ya dedicado específicamente a eso y habla de los diferentes software, de las diferentes alternativas y de cómo optimizar el uso de la tomografía y el uso de la parte clínica para empalmarlos y obtener una guía quirúrgica basada o orientada desde el computador. Ya tenemos textos y cada vez vamos evolucionando más en este tema y los que estamos o los que nos gusta esto, pues nos vamos apasionando cada vez más y metiendo, involucrándonos más en el tema. Este estudio, porque también entonces tenemos que preguntarnos si ya verificamos que la tomografía funciona, ¿qué pasa si de verdad las guías quirúrgicas funcionan o no funcionan? Este estudio de Yolanda Raico, quiero subrayar a Isabela Rodríguez, pero especialmente al doctor Eduardo Bucay, que tuve la oportunidad de conocerlo en Alemania hace unos meses. Este estudio me llamó la atención porque ellos pues querían evaluar precisamente la exactitud o comparar la exactitud de las guías si estaba dependiendo del tejido que las esté soportando. Recordemos que las guías quirúrgicas se pueden dividir en guías soportadas directamente sobre hueso, en guías soportadas sobre la mucosa o en guías dentosoportadas. Hoy en día pues, también hablamos de guías dento-mucosoportadas. Ellos lo que querían era evaluar la exactitud o comparar cuál de las tres es más exacta o si no hay diferencias en cuanto a eso. Ellos se tomaron la molestia de leer más de 1.600 artículos y hacer una investigación exhaustiva, una revisión. Seleccionaron de todo ese poco 8 estudios específicamente, de los cuales 4 hicieron un metaanálisis. Fue bastante exhaustivo, pero si queremos resumirlo, este es un artículo de 2016. Si queremos resumirlo, ellos encontraron, de acuerdo a su revisión de literatura, primero, que las 3 guías funcionan muy bien, pero que la guía soportada directamente en hueso tiene mayor inexactitud. ¿Cómo evalúan ellos la exactitud? Primero, la discrepancia en cuanto al orificio de entrada que se planeó en la tomografía o en la planeación virtual con respecto al orificio que se logró clínicamente. Segundo, la ubicación o la orientación del ápice del implante, lo que se planeó en la tomografía y lo que se obtuvo en el resultado clínico. Y tercero, la angulación de orientación de este implante. Basado en estas 3 premisas, ellos concluyen que la tomografía, que la guía quirúrgica soportada sobre hueso presenta más complicaciones que las otras 2 y es menos exacta. Y esta inexactitud, pese a que si está colocada directamente a hueso, ¿por qué va a producir mayor discrepancia? Pues básicamente se basa en que el colgajo que se debe levantar para poder colocar una guía de este tipo es un colgajo demasiado grande y ese tejido también va a ser un obstáculo, va a ser un estorbo para la colocación de la guía, lo que hace que se dificulte y lo que hace que pueda haber un mal posicionamiento que podría ser el causante de la discrepancia o de la alteración en cuanto a lo que se planeó con el resultado final que se tuvo. También en este estudio ellos concluyen que no hay una diferencia significativa entre el uso de la guía mucosoportada o dentosoportada y que se pueden utilizar con mucha seguridad. Eso sí, depende también, obviamente influye el operador, ¿no? La habilidad del operador, pero podemos sentirnos seguros o podemos sentirnos tranquilos de utilizar guías quirúrgicas cuando vamos a realizar un procedimiento de implantología dental. ¿Y qué guía podemos utilizar? Bien, dependiendo
del caso que vayamos a utilizar. Cuando el paciente es totalmente dentro, pues hablamos del protocolo convencional en el cual se tomaba su modelo del paciente, se hace un encerado, se hace una guía radiopaca y se toma una tomografía con la guía puesta, lo cual nos va a servir para realizar el procedimiento. Aquí pues nos hablan de la guía soportada por hueso o la guía soportada por mucosa. De acuerdo al estudio anterior, pues recordemos que nosotros recomiendan o sugieren hacer la guía soportada por mucosa de mucho mejor. Y en cuanto a los pacientes que tienen o que requieren solamente 1 a 3 dientes o más de 3 dientes, pues se pueden hacer diferentes protocolos. Hoy en día, de lo que voy a hablar un poquito es cuando se requiere solamente, o lo podemos hacer nosotros, con los dientes virtuales, planeándolo nosotros mismos, haciendo todo el paso a paso por nosotros mismos de nuestra manera. Y la otra forma, pues, es con las guías radiopacas de manera convencional. Miremos la guía radiopaca convencional, cómo era que lo hacíamos, pues lo podemos seguir haciendo, hay muchas personas que lo siguen haciendo, porque hay casos en los que se requiere. Un caso en el cual pues se planeaban colocar implantes y básicamente se manejó de esta manera. Nosotros lo que hacemos es un encerado, en este caso, como es para la guía quirúrgica, no es para el resultado final protésico, es para la orientación y para saber y manejar los espacios, pues utilizamos los dientes acrílicos de prótesis convencionales, los unimos con cera. Esos dientes que colocamos y ese encerado, digamos, sencillo o básico, lo duplicamos con silicona, y a ese duplicado con silicona o ese molde, pues lo rellenamos con un acrílico que nosotros modificamos. Acrílico transparente modificado con sulfato de bario. Mucha gente cuando he hecho esta conferencia me pregunta, ¿y qué porcentaje de sulfato de bario vamos a utilizar? Nosotros tengo que confesarles que lo hacemos al ojo por ciento. Más o menos hacemos simplemente un 10% de sulfato de bario a un 5%, y eso pues de acuerdo simplemente a criterios que hemos hecho nosotros aleatoriamente. Nos da un resultado bueno, o nos daba, porque ya cada vez utilizamos menos esta técnica, pero funciona. Y nosotros obtenemos pues este modelo, no es un mock-up, es una guía quirúrgica, una guía radiográfica, quedó blanca, como si fuese hecho un diseño de los que se utilizan hoy en día con ese color blanco exagerado que a veces mucha gente nos pide y que nos ponen a sufrir cuando estamos nosotros realizando este tipo de tratamientos. Pero bien, esto se posiciona en boca y así se envía al paciente a tomar la tomografía. El paciente se toma la tomografía. Y quiero hacer un paréntesis aquí en esto, porque este caso era como yo lo manejaba antes y yo no tenía el equipo para tomar la tomografía personalmente. Hoy en día, gracias a Dios, cuento con el equipo, cuento con el tomógrafo y cuento con mi laboratorio propio, lo cual pues obviamente las ventajas son indiscutibles. La tranquilidad de poder hacer esto es muy grande y la comodidad para nuestros pacientes, porque imagínense ustedes decirle a nuestros pacientes, no, vea, le voy a colocar esto. Vaya, ahora sí, ya se lo acabo de colocar, diríjase hacia el centro radiológico. Él llega, probablemente tiene que desplazarse en las grandes ciudades, un desplazamiento de 1 hora, 2, tráfico, trancones, llegar, esperar, tomarse su estudio y devolverse nuevamente a la clínica para que nosotros le quitemos esa fobia y colocarle el provisional nuevamente. Eso, como era lo que hacíamos antes, pues nos parecía normal, pero hoy en día que lo hacemos directamente todos nosotros mismos, pues nos da una tranquilidad, una rapidez y una ventaja competitiva, si estamos hablando también desde el punto de vista de mercadeo, que nos da, nos favorece con respecto a la competencia o a nuestros colegas. Muy bien, se toma la imagen con la plantilla puesta y esos son los resultados que se obtienen. Y nosotros pues podemos observar la amplitud del diente, la altura ósea y podemos hacer la planeación que se requiera para los implantes que queramos colocar o el diseño protésico que nosotros determinemos acorde a los resultados, acorde al presupuesto y acorde a lo que se planee. Funciona, se sigue utilizando y vale la pena seguirlo haciendo dependiendo de cada caso. Cada caso es totalmente individual.
quiero hablarles ahora de lo que estamos haciendo nosotros actualmente. Como les digo, como tenemos la facilidad o la fortuna de contar con los equipos, estamos haciendo esto y nos basamos en la famosa CEREC Guide 2 para elaborar nuestras guías quirúrgicas en casa. Y lo mismo, CICAT, que es la compañía también de Sidona, que se encarga de elaboración de guías quirúrgicas a distancia, tienen su fábrica, ellos tienen un protocolo básicamente de cómo manejar o cómo diseñar el tipo de guía quirúrgica y cómo la vamos a hacer. Si el paciente es lo mismo que vimos hace un momento, el paciente es parcialmente déntulo, si el paciente es edéntulo total, ellos llaman Classic Guide al protocolo convencional en el cual se toma la impresión, se hace la guía quirúrgica radioimpaca, se toma la tomografía con la guía quirúrgica y eso se enviaba allá a CICAT, se envía a CICAT, donde ellos toman la tomografía, toman el modelo y elaboran nuestra guía quirúrgica. Eso por un lado. Por el otro lado, para el paciente parcialmente déntulo, toman en cuenta algo muy importante, ¿no? Los artefactos metálicos. Este tipo de equipos, todos los equipos son bastante sensibles a los artefactos metálicos. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, que tiene una herradura en cromo cobalto completa, superior, inferior, y se le hace la tomografía a un paciente en el cual solamente le falta un diente y no tiene ninguna pieza metálica, o tiene solamente unos provisionales acrílicos. Entonces la gran diferencia es en el resultado, y ellos lo toman en cuenta para la elaboración de la guía. Hay un flujo de trabajo que se sigue, como les decía aquí en el Classic Guide, se hace la guía, se toma la tomografía, se hace la planeación y se elabora la guía quirúrgica. Cuando lo hacemos en lo que ellos llaman OptiGuide, nosotros tomamos la tomografía, escaneamos la boca directamente del paciente o escaneamos un modelo de yeso y se hace la planeación, ¿sí? Ya es un paso menos, un poco más rápido. Luego se hace la guía quirúrgica. Eso es básicamente. Y esa guía quirúrgica, como les digo, en el caso mío particular, que por ejemplo tengo solamente una fresadora MCXL, para estos casos solamente puedo elaborar una guía quirúrgica para un solo implante. Si tuviese una fresadora MSX5, pudiese elaborar 2, 3 implantes, o sea, con mayor comodidad por el software y porque la guía tiene 5 ejes que nos permite mejorar el paralelismo. Pero yo sé que para este caso, yo sé que en un futuro no muy lejano vamos a poder colocar 2 implantes, incluso hasta 3 en este tipo de fresadoras, porque cada vez esto va avanzando a pasos agigantados. Entonces, repasando el flujograma de la implantología integrada, primero llegó nuestro paciente, se habla, se miran las expectativas, en fin, todo el protocolo que se hace, cada uno de nosotros lo hacemos en nuestras clínicas. Primero, escaneamos a nuestro paciente. Este puede hacerse, o este procedimiento, obviamente después del examen clínico, que es lo primero que se hace, la historia y todo lo demás. O podemos tomar la tomografía primero y luego escanear, o podemos primero escanear y luego la tomografía, es indiferente. Lo importante es que estas dos imágenes, estos dos resultados, el que se obtuvo de la tomografía y el que se obtuvo del escaneo, se fusionan. Se fusionan en el software Galileo Implant, y al poderlo fusionar, vamos a hacer la planeación desde el punto de vista protésico. Entonces vamos a tener virtualmente la prótesis ahí colocada, o los dientes que planeamos, y orientar la angulación y el orificio de entrada de los implantes acorde a lo que planeamos desde el punto de vista protésico. Por último, hacemos la colocación o la parte quirúrgica del implante. Esto, en realidad, aquí hablan de primera sesión, que es claro, y una segunda sesión para la parte quirúrgica y una tercera para restaurar, pero resulta que sí, hay casos en los que podemos hacer carga inmediata y esta colocación y la restauración provisional se pueden hacer en la primera sesión totalmente. Quiere decir que estamos reduciendo tiempo, estamos facilitándole la vida a nuestros pacientes y facilitándonos la vida a nosotros mismos. Bueno, pues repasemos: impresión digital, CEREC,
Nosotros contamos con la SEDEC Omnicam. Es un escaneo muy sencillo, muy rápido. Cada vez los software van a ser mejores. Hoy en día yo tengo mi Omnicam hace ya 4 años. Inicialmente yo empecé con el software 4.2. Hoy en día estamos en 4.5.1. Y en ese entonces ya el escaneo era rápido. Hoy en día es muy rápido, es muchísimo mejor y nos da mucha comodidad. Antiguamente costaba un poquito más de trabajo, pero sigue siendo, era bastante manejable y era bastante útil. Sobre lo que escaneamos del paciente, hacemos un diseño. El diseño virtual es importante, digamos que ahí nosotros engañamos, digámoslo así, al software, haciéndole una línea terminal sobre la mucosa, diciéndole que hay una línea terminal sobre un diente para que él elabore la propuesta de corona que vamos a desarrollar. Tomamos la tomografía de nuestro paciente. Hacemos nuestro diagnóstico paso a paso, nuestro diagnóstico detallado, nuestro diagnóstico minucioso. Recordemos pues las estructuras anatómicas, recordemos todo, tomar en cuenta todo, dibujar el nervio, por ejemplo, el nervio dentario, porque sobre todo, pues, obviamente en la parte mandibular es importante prevenir y es una herramienta de gran ayuda que nos evita dolores de cabeza y nos da una seguridad quirúrgica grandísima. Ahora, hoy en día, pues hay quienes todavía les gusta utilizar implantes muy largos. Yo particularmente ya no utilizo implantes tan largos, porque sé que los resultados pues, son los mismos con implantes de menor longitud y podemos sentirnos tranquilos al realizar este tipo de procedimientos. Hacemos la superposición del mundo real, digamos así, tomado del modelo o de la boca del paciente, y lo colocamos con lo que nosotros tenemos en la tomografía. Se seleccionan unos puntos que deben ser obviamente los mismos que estamos seleccionando en el modelo, a los mismos que seleccionamos en la tomografía, y ellos hacen un match. El software hace un match y nos une los dos, lo cual nos permite planear desde el punto de vista protésico por dónde queremos que emerja el orificio, si queremos hacer una corona atornillada, o por dónde queremos que quede nuestro abutment para que la corona quede posicionada espacialmente de manera ideal. Podemos seleccionar que nuestro orificio de entrada no quede en una cúspide funcional, o quede hacia mesial, hacia distal. Podemos mirar la angulación del implante. Todos estos beneficios podemos obtenerlos de una manera muy segura, y de tal manera que cuando llegue el momento de hacer la cirugía, ya tenemos nosotros en nuestra mente visualizado totalmente el proceso desde la prótesis hasta el colgajo que vamos a realizar, si se requiere, porque muchas veces en este tipo de cirugías no hacemos ningún tipo de colgajo y lo colocamos directamente en nuestro implante. ¿Y qué implante tenemos que utilizar? Pues sugerimos, sin duda alguna, que el implante sea de una marca reconocida, que el implante tenga un kit de fresas especial para hacer cirugía guiada. Que si el implante no cuenta con las fresas y con el kit especial, porque hay unos equipos, pues no vamos a poder hacer la cirugía guiada. Y para eso tenemos también pues, SEDET Guide, que SEDET Guide tiene unas plantillas y tiene unas cucharitas, una serie de fresas que son equiparables o utilizables con varias casas comerciales de implantes compatibles. Tener en cuenta eso para poder hacer nuestra cirugía guiada. No nos vayamos a llevar sorpresas de que queremos hacer un planeamiento y el implante que nosotros utilizamos pues no tiene kit de fresas guiadas, ni anillos, ni cucharitas, ni aditamentos para poder realizar este tipo de procedimientos. Y bien, por último, pues se elabora la guía quirúrgica. Como les decía, se puede enviar o se envía usualmente directamente a CICAT, o se envía a algún laboratorio que esté entrenado o autorizado para realizar este tipo de guías, o los que tenemos el laboratorio, tenemos nuestra fresadora, pues podemos hacer directamente en nuestra clínica la elaboración de la guía. ¿Qué gran ventaja tiene esto? Pues los costos, sin duda alguna, y el tiempo.
sin duda alguna. Pues, todo va a ser en el tiempo que nosotros mismos diseñamos, lo que tardemos nosotros o nuestro técnico en elaborar nuestra guía. El diseño de la guía es bien importante tenerlo en cuenta. Hay unas ventanas que se hacen para verificar el asentamiento y esto también tiene una curva de aprendizaje. Algunos prefieren hacer la guía de arcada completa para un solo implante, otros preferimos hacerla un poco más corta, pero a veces en mi curva de aprendizaje, por ejemplo, las primeras de pronto las diseñé demasiado cortas y eso puede influir en la estabilidad de la guía. Y hay una premisa importante para hacer una cirugía guiada confiable, es que la guía, el asentamiento de la guía sea firme, que esta guía no vaya a tener movilidad o no vaya a tener variabilidad, porque si vamos a tener ese inconveniente, pues probablemente va a haber un margen de error y entre más floja o entre más desadaptada esté la guía, pues mayor va a ser el margen de error. Nosotros lo que queremos es minimizar esto y por eso extendemos un poquito la guía, preferiblemente de que haya una pequeña triangulación, unos puntos que nos den estabilidad y otro punto a tener en cuenta ya es durante el procedimiento quirúrgico, cuando vayamos a hacer la cirugía, al colocarla, pues que nosotros la estemos asentando con la mano, o sea, estemos dándole soporte a la guía para poder hacer el procedimiento. Eso lo vamos a ver en los casos clínicos que vamos a mostrar más adelante. Bueno, hablar de ventajas de la cirugía guiada, pues yo creo que ya las hemos podido percibir. Estas ventajas no son que nos las inventamos o que es algo netamente comercial, sino que es algo real y que se ha estudiado y varios estudios lo soportan. Menor riesgo quirúrgico. Al poder planear y poder detectar las estructuras anatómicas adyacentes o la estrechez de espacio con los dientes adyacentes, pues va a minimizar notoriamente el riesgo quirúrgico y yo diría, menor riesgo quirúrgico, mayor seguridad del operador. Un operador seguro es un operador tranquilo que va a efectuar un procedimiento rápido con mucha tranquilidad. Cirugía mínimamente invasiva. Hacer la cirugía sin levantar colgajo, yo la verdad no había hecho muchas, tampoco llevo muchas hoy en día, pero ya tengo las suficientes para sentir que me ha cambiado muchísimo la perspectiva desde el punto de vista quirúrgico, la tranquilidad y la rapidez con que se elaboran, y para nuestros pacientes nos lo van a agradecer. Una cirugía mínimamente invasiva es una cirugía con mínima o ninguna inflamación, con mínimo o ningún dolor, y el paciente pues se siente feliz, y el paciente al día siguiente se sorprende cuando pues hacemos la llamada de seguimiento, entonces dice, doctor, me siento muy bien, no me duele, no me inflamé, usted tiene unas manos benditas, y en realidad no son las manos benditas, sino pues el procedimiento que no hubo trauma al entrar en los tejidos. Cirugía protésicamente guiada. La colocación de los implantes, para los que llevamos añitos en esto, pues nos interesaba era colocar el implante y lo colocábamos. ¿En dónde? Donde haya hueso, donde el implante quede anclado y donde nos sintiéramos que iba a quedar rodeado y ya. Y de ahí para allá el problema es del rehabilitador. Y hay muchos rehabilitadores que sufrían tratando de hacer milagros con los implantes que nosotros habíamos colocado de esa manera, porque así era como se manejaba antes y ese era el protocolo antiguo. Y hoy en día eso está totalmente fuera, totalmente out. Nosotros tenemos que tener una orientación protésica, un diseño claro de qué tipo de prótesis vamos a utilizar para poder planear el número de implantes y la orientación de los mismos para que el resultado sea óptimo. Menor tiempo quirúrgico, pues obvio, si yo no levanto colgajos, si yo no sé para dónde voy, si no tengo que mirar tanto el planeamiento espacial, pues un procedimiento para un implante, por ejemplo, de un cirujano hábil que lo hacía en media hora, hoy en día se está hablando de 10, 12 minutos, en realidad es supremamente rápido colocar un implante mediante cirugía guiada. Y tiempo, pues obviamente también es dinero. Y lo que les hablé hace un momento del posoperatorio, que nuestros pacientes pues nos lo van a agradecer gracias a la mínima invasión de los tejidos cuando realizamos el procedimiento quirúrgico. Menos dolor. Hay un estudio
que se realizó, Arison realizó este estudio, se utilizaron 341 implantes, más o menos en 52 pacientes. Ellos dividieron en 3 grupos. Un grupo en el cual se hizo lo que llamaban cirugía, grupos de control. Se hacía la cirugía quirúrgica con colgajo y sin guía. Otro grupo se hacía la cirugía con guía quirúrgica, pero que se había elaborado o levantado un colgajo. Y el otro grupo en el cual se hacía la cirugía con una guía, pero no se levantó colgajo. Y evaluaron el nivel de dolor, el nivel de inflamación, el nivel de molestia y la rapidez de la elaboración o del procedimiento quirúrgico como tal. Ellos encontraron, por ejemplo, en cuanto al posoperatorio, que la cirugía sin colgajo y con guía, pues básicamente el posoperatorio en cuanto a inflamación era bastante, era notoriamente mucho menor en los pacientes que tenían, se le había elaborado con una guía quirúrgica y sin colgajo. Obviamente el grupo de control siempre fue mayor, y es apenas lógico, pero era necesario comprobarlo desde un punto de vista científico. La reducción de la cirugía, pues como les decía hace un momento, en este caso fue para, este estudio se hizo con pacientes sedentos, ¿no? Pues es obvio, la seguridad quirúrgica y la visualización, simplemente de tener, no, el orificio de entrada de tu implante es aquí y la angulación es esta, pues tú simplemente dirigir la fresa allá, estás ahorrando una cantidad de tiempo grande, y eso se va a favorecer muchísimo. Y pues obviamente en cuanto a minutos, pues estamos hablando de 20, 40 minutos versus 2 horas de colocación si no lo hacemos con guía y si lo hacemos con colgajo abierto. Y en cuanto al marketing, porque hoy en día no es un desconocimiento de la sobrepoblación de odontólogos que hay, la competencia que hay, las grandes casas comerciales, cómo se están compitiendo, hay clínicas grandotas, pues obviamente tenemos que volvernos más competitivos y generar ideas o estrategias que haga que nuestros pacientes sigan siendo fieles a nosotros. Y un paciente en el cual le realizamos un procedimiento quirúrgico en 2 citas, un paciente en el cual se le mostró cómo iba a quedar su caso antes de hacerlo, nos sentamos con él en el computador, le explicamos poco a poco, se va a sentir convencido, se va a sentir seguro y vamos a obtener una mayor aceptación de tratamientos. Y obviamente al tener nosotros una demostración de cómo se planeó y cómo ocurrió todo, pues en el caso de una eventualidad de un fracaso o de algo que no haya salido como queremos, pues por lo menos tenemos el soporte en cuanto a la planeación de qué fue lo que se planeó y qué fue lo que se hizo, porque tenemos guías, tenemos tomografías que nos soportan eso. Un paciente que sale satisfecho, pues va a llamar a otros pacientes, y sobre todo cuando el paciente se siente, yo lo llamaría maravillado, lo que llamamos el efecto wow, que llaman algunos en ventas, y el paciente cuando nosotros le hacemos la planeación y lo sentamos, que hoy en día es algo que hago de rutina en mis pacientes de implantología, pues lo siento, y tener el equipo del tomógrafo y hacerlo, y luego mostrarles en la planeación virtual y que ellos formen parte de ese diseño y lo puedan observar, cuando el paciente dice, wow, cuando el paciente hace ese gesto y el paciente se siente motivado, se siente entusiasmado, pues nosotros nos vamos a sentir contentos, seguros, ofrecemos nuestro plan de tratamiento, ofrecemos nuestro presupuesto y muy seguramente nuestros pacientes aceptan más rápidamente y dan inicio al plan de tratamiento que nosotros les ofrecimos. Así estamos nosotros en nuestra profesión, todos estamos compitiendo. En mi país, pues además del fútbol, uno de los deportes insignia es el ciclismo, y en una meta de partida estamos todos así, pero poco a poco en el ciclismo se van adelantando los pelotones. ¿Y quiénes se van adelantando en el gremio? Pues los que van generando ideas, los que van sobresaliendo, los que se van esforzando o pedaleando un poquito más. Y es que hay que pedalear, como decimos aquí en nuestro país, para salir adelante, y el que pedalea más, pues es el que llega más adelante.
Nuestro famoso pedalista Nairo Quintana, que está acá, es nuestro deportista insignia, uno de los líderes en cuanto al ciclismo, pues para sobresalir pedaleó más. Y nosotros para sobresalir en nuestro gremio, pues aparte de nuestros conocimientos científicos, que son totalmente relevantes, pues sobresalir con tecnología de punta, pues también nos hace tener un escalón más, un peldaño más, que nos hace sobresalir de todos nuestros colegas. Y es otra idea, otro tema importante a tener en cuenta, porque necesariamente estamos hablando de venta de nuestros servicios, porque de nada sirve saber muchas cosas si no las podemos aplicar o si no podemos vivir de ellas como lo hacemos nosotros. ¿Ustedes qué consideran o que un paciente se va a sentir más seguro si le está observando una radiografía de este tipo, le estás rayando con un lapicerito explicándole, o si tú le estás mostrando en un software, le estás enseñando y le estás viendo que él pueda plasmar claramente lo que le vamos a realizar? Yo creería que el paciente del lado derecho se va a sentir más seguro, y esa es la invitación. Aparte de nos contar lo que estamos haciendo, esa es la invitación de lo que vamos a hacer o de lo que estamos haciendo. Bueno, quiero hablarles también un poquito de las desventajas, porque pues no todo son flores, no todos son maravillas, ¿no? Costo adicional, sí, sin duda. El costo adicional en cuanto a la elaboración de la guía como tal, por ejemplo, para los que no tuviesen su laboratorio propio, pues va a ser un poco más alto, porque el laboratorio va a tener un costo, o si la envían a CICAT, pues eso tiene un costo. Requiere una curva de aprendizaje. Sí, es una desventaja, pero es que ¿quién no ha tenido curvas de aprendizaje para cualquier procedimiento? Desde la elaboración de, no sé, un espigo en fibra, la elaboración de una carilla cerámica. Cuando se hace algo por primera vez, pues al principio va a haber errores, o va a haber más lentitud, o va a haber dificultades, pero que poco a poco se van subsanando y se va aprendiendo, y una vez superada esa curva de aprendizaje, pues ya se vuelve algo rutinario. Entonces es una desventaja, pero que se puede superar. Se necesita tiempo para planificar y diseñar, ¿sí? Sin duda alguna hay que sentarse en el computador, planear, diseñar, pero ese tiempo que nosotros nos estamos gastando en el computador es un tiempo que nos estamos ahorrando en la silla odontológica, y es un tiempo que estamos ahorrando en los de problemas quirúrgicos, es un tiempo que nos estamos ahorrando y que vale dinero para nuestros pacientes. Entonces también ese tiempo es una desventaja, pero que a la vez también es bastante manejable. Y esta que sí es bien importante, y para los que están empezando en esto, que lo tengan muy en cuenta, los pacientes con apertura limitada, porque pues, la elaboración de una guía quirúrgica sí requiere que el paciente tenga una buena apertura. Sobre todo tenerlo en cuenta si vamos a colocar un implante en zona de 7. En zona de 8 yo creería que no colocamos ya casi implantes, pero en una zona de un 7, colocar un implante con una guía quirúrgica, debemos verificar la apertura bucal del paciente, si es necesario enviar relajantes musculares, debemos hacer una medición previa, porque a veces nos podemos llevar sorpresas. Y si vamos a colocar, por ejemplo, en un 7 superior, y decidimos colocar un implante bastante largo, que la fresa va a ser bastante larga, porque las fresas de cirugía guiada son un poco más largas que las fresas para cirugía convencional, pues todos esos parámetros, a veces si no los tenemos en cuenta, pues nos vamos a llevar sorpresas en el momento de la realización de la cirugía. Esa sí es una desventaja que tenemos que tener muy en cuenta para este tipo de procedimientos. Y la otra desventaja, pues obviamente al tener una guía quirúrgica, la irrigación que sale de la fuente, pues de la pieza de mano, va a llegar o va a ser menos profusa en la zona quirúrgica. Entonces debemos tener en cuenta eso, la velocidad de rotación de nuestras fresas, de acuerdo a los protocolos de cada casa comercial, y estar muy pendientes de una buena irrigación para evitar el sobrecalentamiento, que como todos sabemos, pues es una causa de fracaso en implantes dentales. Select Guide 2, que es la que utilizo yo, que se utiliza básicamente para colocar un implante, como les mostré para los que están desde el inicio de la charla, un error quirúrgico, a veces cuando nos sentimos confiados y colocamos un implante sin guía ni nada, porque tenemos nuestros dientes adyacentes y porque tenemos años de experiencia, nos puede causar sorpresas.
Entonces, aquí es donde, si nos preguntamos si vale la pena hacer una guía quirúrgica para un solo implante, mi respuesta definitiva es sí. Sí vale la pena colocar una guía quirúrgica para un solo implante por toda la serie de ventajas que ya vimos anteriormente. Ya hablemos entonces un poquito de casos clínicos. Vamos a hablar de 2 casitos clínicos, 3 casitos clínicos, básicamente, para que pues, poder ilustrar lo que hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, en el caso 1, un espacio relativamente estrecho para rehabilitar una zona de un implante. El protocolo, escaneo. Ese escaneo, bueno, vamos a ver ahora aquí un video de cómo se hace el diseño. Mientras va corriendo el video, voy a ir hablándoles más o menos de cómo es el proceso. Aquí podemos observar cómo se selecciona pues, la pieza a la cual se va a restaurar. Como yo les mencioné hace un momento, pues nosotros lo que hacemos es engañar, digamos así, al software diciéndole que hay una línea de terminación. Y se diseña la línea terminal de acuerdo a la zona o al diente que vamos a reemplazar. El software elabora una propuesta de restauración. Obviamente, pues tenemos que tener en cuenta el eje de inserción, como si fuéramos a hacer la corona, como si hubiese ahí un muñón dentario o una válvula. Se mira pues, la parte de espaciadores y todo eso no lo tenemos casi en cuenta en este caso porque en realidad no lo vamos a hacer. Simplemente es para tener el diente virtual y poder tener el archivo que vamos a montar en la tomografía posteriormente. Seleccionamos, acomodamos. Esto básicamente es un ejercicio que se hizo o que hizo mi técnico, porque en realidad ya no lo hago yo, sino lo hace mi técnico. En cuanto a la propuesta, pues ahí él lo que hizo en este video básicamente era para que ustedes pudieran observar pues, las herramientas y cómo se puede colocar, adelantar, llevar hacia atrás, agrandar, modificar este tipo de guías, pero en realidad eso se hace bastante rápido. Se le da clic en producir como si fuésemos a tallar esa corona. Pero en realidad, al dar clic en producir, es la que nos permite, al tener el archivo ahí, exportarlo a un archivo que se llama en un formato SSI. Y ese archivo SSI es el que va a permitirnos, o el que nos va a abrir, vamos a abrir la tomografía con nuestro software Galileo Simplant. Al abrirlo, ya vamos a hacer el empalme de las dos imágenes, la virtual tomada en la boca del paciente o en el modelo de yeso y la real y la que está en la tomografía. Vamos a ver en el siguiente video porque estos pues, son el paso a paso de cómo lo hacemos. Aquí está. Entonces, la tomografía, se puede observar era un hueso que se había injertado con anterioridad y vemos cómo se va buscando el archivo. Se busca el archivo que ya nosotros habíamos seleccionado, habíamos elaborado previamente y lo abrimos. Una vez abierto, verificamos, lo ubicamos y hacemos el match de los dos archivos. Haciendo clic en las mismas estructuras que hay tanto en el modelo como en la tomografía para que el software se encargue de hacer el empalme respectivo. Y el software hace el empalme. Observen aquí, a veces, aquí en este caso, por ejemplo, me pasé de tacaño tanto en el escaneo como en la elaboración del tramo para la guía. Pero el software es tan amable, digamos, tan bondadoso que hace el cálculo de manera rápida, de manera efectiva, sin ningún inconveniente. Entonces, miren cómo se planea, cómo estamos observando. Podemos entonces ya planear y pensar, bueno, qué tipo de implante vamos a escoger. La base de implantes es grandísima. Recordemos que pues, vamos a seleccionar implantes que podamos utilizar con guía quirúrgica. Podemos seleccionar, variar longitudes, variar diámetros. Es muy cómodo, es muy tranquilo. Hay una herramienta que se llama implante alineado, en la cual nos permite verificar exactamente, aquí está, vamos a dar clic ahí, es el implante alineado, y miren la orientación, cómo nos permite mejorarla, cómo nos permite optimizarla, y
y cómo nos permite sentirnos tranquilos en el diseño para posteriormente elaborar una guía quirúrgica adecuada de acuerdo a la precisión del implante que nosotros seleccionamos. Ahí está. Todo este paso a paso o estos movimientos, pues básicamente es a manera informativa para que todos conozcan qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera estamos manejando nosotros este tipo de implantes. Bien, recuerden esta imagen que es lo que se planeó. Aquí simplemente repasando, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente. Aquí lo que hacemos al final es exportar. Este archivo ya una vez planeado se exporta de tal manera que lo volvemos a abrir nuevamente en nuestro software de CEREC. Lo que estamos haciendo ahí es la selección del anillo, el tamaño del anillo de acuerdo al diámetro del implante. Recordemos que CEREC Guide tiene sus propias fresas, sus propios anillos, sus propias guías. Nosotros aquí hicimos una pequeña modificación porque estamos utilizando implantes, en este caso BioHorizons, y pues seleccionamos el anillo para que estuviera acorde a lo que tenemos nosotros en cuanto a este tipo de sistemas de implante. ¿Sí? Este archivo con el manguito colocado con la altura exacta que nos determina esto, pues es lo que vamos a exportar para nuestro software de CEREC y poder diseñar la guía quirúrgica como tal. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Acá está el pantallazo de nuestro computador. Cómo seleccionamos el archivo de nuestro paciente. Inmediatamente el software va a identificar que es un archivo CMG. Este archivo es bien importante porque el software CEREC lo identifica y cuando abre el modelo, ustedes van a ver ahora, ya hace como si el implante estuviera colocado y como si tuviéramos una especie de tornillo de cicatrización, como si el modelo tuviera un healing, así como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, como si tuviese un healing. Eso ya nos lo da el software porque eso fue lo que nosotros le enviamos en el archivo que estudiamos en la tomografía. A partir de ahí, entonces vamos a seleccionar dónde se va a fresar, el equipo que vamos a utilizar, en este caso pues es mi fresadora, la MSXL. Se centra el modelo a una serie de paso a paso que vamos elaborando. Estamos ya con un tiempo, nos quedan aproximadamente 15 minuticos, vamos a tratar de acelerar un poquito nuestra charla. Espero que este paso a paso sea de utilidad para ustedes, para que los que todavía no se han sumergido en este mundo de la cirugía guiada, pues se sientan más motivados para hacerlo, para que vean las bondades de hacer esto, que los que de pronto tienen el temor de invertir en un tipo de estos equipos, se sientan seguros de que vale la pena la inversión, de que esa inversión es rentable, que esa inversión se recupera, que obviamente no todo es maravilla, no todo son flores, hay que ser constantes, hay que estudiar, hay que hacer un paso a paso, pero se pueden obtener los resultados. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el software nos está dando la orientación, la colocación del anillo para elaborar la guía que ya nosotros determinamos el nivel. Aquí es donde yo les comento que yo pienso que mi curva de aprendizaje en este caso me quedó un poco corta la guía. En realidad estaba bastante estable, pero yo hoy en día prefiero hacerlas un poquito más extensas para sentirme más tranquilo y que haya cierta triangulación y no vaya a haber ningún tipo de desplazamiento. Les recuerdo que es importante que la guía, cuando la estemos colocando en boca, permanezca nuestra mano sosteniéndola, soportándola, presionándola, para que no vaya a tener ningún tipo de desplazamiento y la cirugía sea muy precisa. Y como pueden ver, ese es el paso a paso de cómo se va diseñando. Hacemos la ventana de
de verificación para poder mirar el asentamiento. Todo eso lo podemos ir elaborando poco a poco. Una vez se hace la propuesta final, pasamos allá el diseño en el bloque. Es un bloque de PMMA transparente, como ustedes observan ahí. Todo esto hecho en casa. Y la verdad es que, primero, por un lado, para los que nos gusta esto, pues nos divierte hacerlo. Por otro lado, pues nos permite la rapidez de tenerlo todo, o sea, de un día para otro, en el mismo día, y eso que nos da una ventaja competitiva muy grande. Nosotros nos sentimos tranquilos, nos sentimos felices de contar con estos equipos. Luego se ordena, pues se manda a fresar. Fresado, la máquina lo hace dependiendo del tamaño de la guía, que por eso es que yo prefiero un poquito pequeñas, obviamente dependiendo de las indicaciones clínicas, pero entre más grande la guía, pues obviamente va a tomar más tiempo la fresadora en elaborarla. Y estamos hablando más o menos de una hora, hora y media en la elaboración de este tipo de guías. Y así queda la guía una vez la hemos terminado de fresar. Nosotros recuperamos la guía, colocamos los anillos, en el caso de cada casa comercial, que se ajusten al anillo que nosotros elaboramos o planificamos en la guía, y así es como la vamos a colocar en boca. Este tipo de guía, este PMMA, no es recomendable esterilizarlo en autoclave, se puede distorsionar, entonces es preferible esterilizarlo en líquidos para el procedimiento quirúrgico. Ahí está, la guía colocada en boca. Bueno, aquí está, como pueden observar, para que aprecien cómo se va colocando la mano, el asentamiento de la guía, para que no se vaya a desplazar, para que no vaya a haber movimientos de la guía. Podemos observar aquí el paso a paso. Cada cucharita tiene un diámetro de 2, de 2.5, de 3.2. Ustedes observan aquí que nos da el espacio exacto para cada fresa, el orificio exacto. Eso quiere decir que la fresa no la vamos a poder desplazar en ningún sentido, ni mesodistal ni vestibulopalatino. La orientación va a ser precisa, va a ser perfecta, va a ser muy segura y es bastante rápido. Este aditamento, ya cuando vamos a colocar el implante montado, este aditamento nos permite llegar, es una especie de tope, en el cual una vez ya tenemos la montura sobre el implante, al llevarla hacia la boca, asentamos el implante. Eso se puede hacer así, o simplemente cuando lo estamos colocando lentamente, podemos retirar eso y terminar el procedimiento manualmente, como cada uno prefiera, o como la parte clínica nos lo permita hacer, de acuerdo a la comodidad o al momento clínico, pues cada uno tomará sus decisiones. Aquí está nuestro implante colocado con su tornillo de cicatrización, de una manera rápida, de una manera predecible. Aquí está cómo se planeó, y aquí está el implante colocado. Entonces eso nos da una tranquilidad, como les digo, en cuanto al procedimiento que realizamos. Esto lo traigo a colación porque a partir de que yo traje el tomógrafo, yo decidí montar, yo tengo aquí, mi clínica odontológica está en el mismo piso, pero mi centro radiológico y mi laboratorio dental lo tengo dos locales adyacentes, porque yo le estoy ofreciendo el servicio a otros colegas. Y la idea de prestarle ese servicio, pues obviamente es para sacarle mayor potencial en cuanto a rendimientos y en cuanto a utilidades de dinero al centro radiológico. Pero es muy curioso porque cuando está uno piensa a veces que los colegas pueden estar actualizados en muchas cosas. Y cuando nosotros llega el paciente aquí a nuestra clínica y se le toma la tomografía, nosotros decidimos descartar totalmente los medios físicos. Es decir, yo no compré la impresora de acetatos. Entonces yo enviaba en un CD, o estoy enviando porque lo sigo haciendo así, en un CD la información de las imágenes que se le captaron al paciente, ya sea tomografía, ya sea panorámica. Y aquí exagero, obviamente,
pero hay doctores que tienen los computadores totalmente obsoletos. Entonces es importante tener en cuenta para los que decidan tomar un centro radiológico o formarlo, que miren el mercado que van a tener y para poder analizarlo, y por lo menos yo pienso que estamos en la obligación de educar a nuestros colegas, estamos en la obligación de jalar a nuestros colegas a que se actualicen, porque a veces nos quedamos en la zona de confort y, es que yo siempre he hecho así, a mí me gusta rayar la radiografía panorámica, tratar de que no rayen la radiografía panorámica, sino que miren en una pantalla de computador, y que el colega, que todavía hay colegas que ni siquiera tienen computador, pues que es importante que lo adquieran, porque hoy en día todo lo que es historia clínica, todo lo que es imagenología física, imagenología radiológica, pues la tenemos que tener plasmada en un software, y tenemos que tener un software de historia clínica que nos facilite la vida. Entonces, esta imagen es básicamente para contextualizarnos en que tenemos que modernizarnos y no quedarnos obsoletos. Otro caso, en este caso, era la colocación de 2 implantes. Les repito, como yo tengo la fresadora MSXL, yo no puedo hacer un planeamiento de 2 implantes, una guía quirúrgica para 2 implantes. El planeamiento sí lo puedo hacer, pero la guía quirúrgica no me la elabora sino para un solo implante. Como tengo la facilidad de tener mi propio laboratorio, pues yo hice 2 guías y simplemente fue así como elaboramos este caso. Lo mismo, pues obviamente aquí ya no voy a hacer el video anterior pues era simplemente para explicarles cómo se hacía el paso a paso, pero aquí lo mismo, se diseña, se hace con una margen de terminal para la posición de la corona, el software me elabora las coronas, una posición de las coronas, hago el planeamiento basado en la tomografía, recuerdo la colocación de las coronas, las ubico, la orientación espacial es importante, ¿no? El orificio de salida, si queremos hacer coronas atornilladas, dependiendo del gusto del caso, si se hace con atornillada, con cementada, si vamos a utilizar T-base, si no lo vamos a hacer, eso pues hay diferentes opciones, diferentes gustos y diferentes indicaciones. Aquí está la orientación nuevamente, la planeación, cómo se hicieron los archivos, cómo se seleccionó la altura, el diámetro del anillo, la altura de la fresa para tener la precisión en la profundidad y la colocación de la misma. Podemos observar aquí la guía para el implante más anterior. ¿Sí? Cómo se colocó, cómo se diseñó, cómo se fresó. Y aquí están las 2 guías. Una para la zona del implante más anterior y otra para el implante más posterior. Noten aquí la ventana de asentamiento o de verificación del asentamiento. Lo mismo, paso a paso, la colocación, lo mismo, el fresado, todo secuencial, todo muy protocolizado. Observen la colocación del implante, en este caso pues el tejido gingival era generoso, da tranquilidad también para un resultado óptimo final. Si ustedes observan el abutment de cicatrización de 3 milímetros de altura, primer implante colocado, y ojo con esto, si yo voy a colocar la segunda guía quirúrgica para colocar el otro implante, pues no me va a entrar. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues retirar el tornillo de cicatrización, colocar el cover y realizar la colocación del otro implante. Se colocó el otro implante. Un diámetro más ancho. Y aquí están los 2 implantes. Este Giles es de otra casa comercial. Para los que hacemos implantes, sabemos que a veces en nuestra caja de herramientas no necesariamente, o a veces nos toca valernos de las diferentes opciones, porque pues, si hemos colocado un gran número de implantes, o tenemos algunos Giles en boca, y otros no, y, en fin, y nos damos nuestras mañas para poder hacer nuestra rehabilitación. Pero aquí están los implantes, cómo se planeó y cómo se colocaron. Entonces,
este resultado que nos da esa tranquilidad y que nos da esa seguridad quirúrgica, pues cada vez lo estamos implantando más y más, cada vez se nos va volviendo más rutina y cada vez vamos aprendiendo más. El hacer guías quirúrgicas computarizadas no exime o no excluye que el profesional no se tenga que preparar, todo lo contrario, más aún debe prepararse. O sea, hacer una guía quirúrgica no es que, yo nunca he colocado un implante, yo voy a hacerlo porque como es guiado, eso lo hago rapidito. No, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para ejecutar este tipo de procedimientos. Y caso 3 y último caso, muy similar al anterior, pero miren, pues obviamente la calidad de hueso, pero miren el problemita que teníamos porque había mucho espacio. El paciente tiene a su 8, un espacio para un 7 y para un 6, que a veces, si nosotros no hacemos un buen planeamiento, nos pueden quedar mesializados, nos pueden quedar separados, podemos generar espacios que no son los ideales. Entonces miren cómo se hizo la planeación, un implante ancho de 5.8. Cuando yo utilizo implantes anchos, no me preocupo mucho de la longitud, aunque aquí pudiera haber utilizado implantes mucho más largos. Yo lo planeé de esta manera, cada cual, de acuerdo a su criterio, escoge el implante y la rehabilitación que va a efectuar. Y podemos observar cómo la imagen nos permite interponer o superponer el modelo de yeso con las coronas, el eje de inserción o la vía de inserción, que también va a ser la misma por donde va a emerger el tornillo si queremos hacer una corona atornillada, en este caso. Lo mismo, la colocación de la guía, el protocolo es exactamente igual, aquí nos saltamos pues toda esa parte de fresado, y aquí están ya los tornillos de cicatrización colocados. Así se va el paciente. ¿Que se puede hacer carga inmediata? Bueno, dependiendo de las condiciones, dependiendo del torque del implante, dependiendo del criterio clínico. En estos casos yo, particularmente en zona de molares y más en 7, yo prefiero no hacer carga inmediata, me siento más tranquilo diciéndole al paciente que espere más o menos 12 semanas, de 10 a 12 semanas me va a sentir muy tranquilo para poder hacer la fase de carga. Y eso nos va a permitir, pues obviamente, una cicatrización funcional muy bonita, muy normal, muy natural, y por consiguiente un pronóstico muy bueno. Aquí está el resultado, en la zona. Desde la parte de rehabilitación, como pues la naturalidad que ya nos permite ya nuestro técnico, el material que utilicemos, pero el resultado es bastante satisfactorio y el paciente se siente a gusto, nosotros nos sentimos a gusto. Es un procedimiento hecho de una manera rápida, de una manera efectiva, de una manera planeada, y nos da la satisfacción de que el paciente le cumplimos las expectativas y muy seguramente este paciente va a ser un mayor referidor de pacientes para nosotros. Yo no trabajo solo y sería absurdo pretender o decir que todos los logros de lo que ustedes acaban de ver son hechos por mí. Cuento con un equipo de odontólogos muy capacitados, cuento con un equipo de asistentes muy idóneas, cuento con un técnico dental espectacular y gracias a ellos es que yo estoy aquí dirigiéndome a ustedes a darles esta charla y para mí es muy importante darle gracias a mi equipo de trabajo porque gracias a ellos es que estoy acá. Quiero nuevamente agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad de mostrarles lo que estamos haciendo y espero que haya sido de su agrado la charla. Tenía planeado un par de videos ahora, pero pues básicamente hay un inconveniente con el audio, entonces me los voy a saltar y voy a básicamente a esta frase. En el video inicial básicamente había un violinista solo tocando en una estación de metro y en ese video nadie le ponía atención a ese puro violinista solo, todos pasaban y lo ignoraban. Y muchas veces nosotros los odontólogos podemos tener las competencias para efectuar ciertos tipos de tratamientos, pero nadie viene a nuestra clínica, nadie asiste. Yo puedo ser el mejor odontólogo, pero si no tengo pacientes
en qué ejecutar mis tratamientos, pues no soy nada. Y así era ese violinista. Después resulta que está el mismo violinista en una sala de conciertos y siendo exitoso. Y básicamente el violinista, que era el mismo, estando en el metro y está en una sala de conciertos, fue un experimento que se realizó. El mensaje es básicamente eso, no es lo que haces y vendes, en este caso. Tú puedes ser muy bueno, pero si no sabes hacerlo o venderlo, pues probablemente no vas a tener los mejores resultados. Entonces, la invitación es a que nos atrevamos a cambiar el chip, a que nos atrevamos para aquellos que de pronto todavía no se han sumergido en el mundo de la odontología digital, para los que piensan que eso está por allá lejano, pues quiero decirles que no, que ya está aquí, que cada vez más evoluciona más, que cada vez tenemos más herramientas y cada vez tenemos más opciones, y que si nosotros no nos montamos en este bus de la tecnología, pues probablemente nos vamos a quedar rezagados, cada vez con menos pacientes y cada vez con una práctica clínica más pobre. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes, y aquí están los datos para cualquier información adicional que quieran. Está mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi correo electrónico y mi página web. Son cordialmente invitados para cualquier inquietud, cualquier duda. Espero que haya sido de su agrado esta charla. Muchísimas gracias, doctor Carlos Acevedo. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dental Sirona por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les agradecemos y les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital, realizar cambios si así lo requieren en sus datos de contacto e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor Acevedo, si le parece bien, ¿podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas? Ok, claro que sí. ¿Usted puede desacoplar su panel, doctor? ¿Desacoplarlo? Sí, el panel de preguntas para poder... Ya, espérate aquí, panel de preguntas, listo. Ya. Ok, doctor, si gusta podemos iniciar. Ok. Ok, doctor. Le apoyo leyendo las preguntas del doctor Héctor Morelos Canseco. Dice, excelente plática. ¿A qué se refiere cuando dijo que no hacía colgajo para colocar el implante? Saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Sí, efectivamente, en los casos de cirugía no se hace incisión. En muchos casos simplemente va la fresa inicial. La fresa pues, se hace primero con una especie de sacabocados para los que lo utilizan, y simplemente se retira un círculo de tejido que nos da el espacio exacto para donde va a ir el tornillo de cicatrización. O sea, no estamos haciendo ninguna incisión, ni estamos levantando la encía, ni haciendo relajación de los tejidos, sino fresando directamente y colocando el implante directamente. A eso es básicamente a lo que nos referimos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Alberto Peñafiel. Dice, doctor Carlos, excelente plática. Me dice, perdón por hacer esta pregunta, pero yo me encuentro en una zona económica no muy buena. ¿Cuánto se cobra por un solo implante, viendo que usted tiene el tomógrafo y elabora la guía quirúrgica? ¿El costo en dólar para no perdernos? Gracias. A ver, aquí pues, eso es tan relativo, ¿no? Pero más o menos, espérate, hago la conversión a dólares, más o menos en lo que nosotros cobramos acá. Para la fase quirúrgica, es decir, solamente colocar el implante, estamos cobrando aproximadamente 600 a 700 dólares, más o menos en esa parte, incluyendo la guía quirúrgica. Perfecto, doctor, muchas gracias.
El doctor Mario López pregunta, ¿qué aplicación práctica tendría el Combin para ortodoncia? Excelente pregunta, doctor. Hoy en día hay estudios numerosos de tomografía con BIM totalmente craneomaxilar para hacer estudios ortodónticos. De hecho, hay varios estudios, se me escapa en este instante el nombre del autor, lo estuve revisando hace casualmente unas semanas, en el cual están haciendo, tú sabes que al tomar la tomografía con BIM, ya puedes obtener una imagen lateral y una imagen panorámica simultáneamente. Es decir, están haciendo los trazados cefalométricos, ya hay trazados cefalométricos para efectuar directamente sobre la tomografía con BIM y no se utiliza ni la radiografía lateral ni la panorámica. Bien importante porque también al mirar la estructura tridimensional, puedes tú, desde el punto de vista ortodóntico, mirar los movimientos que vas a realizar y predecirlos más fácilmente, incluso esos dientes que tienen esas tablas vestibulares tan delgadas, pues también podemos prever dehiscencias, futuras dehiscencias y prevenirlas gracias a este tipo de estudios. Es bien, bien valioso el uso de la tomografía con BIM en ortodoncia. Gracias, doctor. El doctor Raúl Porras pregunta, ¿cuál para usted es la zona anatómica más difícil para colocar implantes? Para mí, desde el punto de vista estético, la zona anterosuperior es bastante delicada porque los requisitos estéticos son muy importantes. Todas las zonas tienen su dificultad inherente, ¿no? Pues en molares superiores, pues obviamente si hay cercanía al seno maxilar, tenemos que tener alternativas quirúrgicas y hay que involucrarnos o no con el seno. Y en molares y premolares inferiores, pues obviamente el dentario inferior para evitar lesiones a este tipo de nervio. Entonces, cada área tiene sus dificultades quirúrgicas, pero si tú me preguntas, o dándoles la respuesta, para mí la más compleja de todas es la zona anterosuperior por la alta exigencia estética que requerimos hoy en día. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Silva pregunta, doctor, muchas felicidades por su presentación. ¿Los equipos grandes pueden tener voxeles pequeños como de menos de 100? El tamaño de un voxel, o sea, no lo tengo muy claro cuando tú hablas de 100, a 100, ¿qué te refieres? Pero los voxels de estos equipos son bastante pequeños y nos permiten los cortes de menos de 1 milímetro, lo cual le da una muy buena precisión al resultado de la imagen final. Pero el tamaño exacto del voxel no lo sé. Recordemos que el voxel es una representación cúbica de la imagen tridimensional, o el voxel es un píxel llevado a algo tridimensional, para tenerlo más claro. Gracias, doctor. El doctor Eduardo nos pregunta, buenos días, ¿qué sistema de implantes tienen los accesorios para hacer cirugía guiada? Hay muchos sistemas de implantes. Podemos hablar de Ankylos, por ejemplo, de Dentsply, que tiene todo su sistema completo, que es muy bueno. Tenemos BioHorizons, que particularmente es el que uso, aunque también he tenido la oportunidad de utilizar Ankylos. Hay Straumann, Nobel, muchísimas casas comerciales acreditadas y reconocidas tienen los sistemas de cirugía guiada. Es importante que pues, le preguntes al representante de la casa comercial e investigues si tiene o no, pero la gran mayoría de casas reconocidas cuentan con sus sistemas de cirugía, de fresado de cirugía guiada. Muchas gracias, doctor. Tiene muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por la plática que nos dio el día de hoy. Tenemos otra pregunta del doctor Marcos Villagómez. Buenos días, excelente presentación. Para la toma de periapicales en su gabinete, ¿utiliza radiovisiógrafo o CIOS Scan? Utilizo radiografía de placa fosfórica y la revelo pues digitalmente. Me gusta más la radiografía de placa fosfórica porque
porque pues nos permite la colocación como si fuera una radiografía convencional con los posicionadores. El radiovisor pues obviamente es muy bueno, pero es un poquito más delicado y me parece más dispendioso. Entonces yo utilizo radiografía de placa apoptótica con excelentes resultados. Muchas gracias, doctor. El doctor Eduardo Diosdado nos pregunta si puede repetir qué implante usa. El implante que yo utilizo es Biohorizons, BH. Perfecto, doctor. Tiene muchos saludos desde Villahermosa, Tabasco, Hermosillo, Los Cabos, República Dominicana. Y muchas felicitaciones por su conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me alegra que haber tenido tanta audiencia. Me siento muy feliz y de haber podido compartir los pocos conocimientos que tenemos y nuestra curva de aprendizaje en este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias, doctor Carlos Acevedo. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias Gracias, doctor. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de Dentsply Sirona por esta interesante conferencia que patrocinaron el día de hoy. Muchas gracias. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.